Así que empezando por el primero, capitán, ¿cuál es la situación actual de la industria naval, la marina mercante, más concretamente? Bueno, hoy estamos, yo diría, totalmente muy desmantelado. La Argentina ha perdido completamente su flota de mar. La Argentina está perdiendo casi completamente su flota fluvial. Y los astilleros, cada vez le cuesta más conseguir clientes para construir barcos en la Argentina. De hecho, hay muy poca construcción en estos últimos años. Creo que se hicieron 2 o 3 remolcadores de puerto, y después buques importantes no se han construido en la Argentina. Ya hace mucho tiempo que los astilleros están en completa decadencia. Tenemos, por ejemplo, un astillero ahí en Corrientes que llegó a ser 2 plataformas petroleras para México y 3 buques de ultramar, y hoy está completamente abandonado, en quiebra. Bueno, en aquella época, por ejemplo, en ese astillero que está inserto en el corazón de la hidrovía, trabajaban 2.500 personas. Hoy está desierto completamente. Pero es la fotografía que tenemos en la mayoría de los astilleros en la Argentina. No hay una política de desarrollo y de crecimiento. Necesitamos tener normas y conducción política para poder lograr recuperar marina mercante e industria naval, ¿no? Por supuesto. Hace poco Julio se refirió a los políticos diciéndoles, yo les pido a los políticos que hagan el gol, lo tienen ahí, con respecto a las ventajas de los cambios que podrían producirse en la hidrovía Paraguay-Paraná, mencionando que ellos transportan lo que nosotros producimos y les pagamos el flete a los extranjeros porque no tenemos un solo barco argentino. Escuchando esto, ¿en qué situación se encuentra Paraguay respecto a Argentina? Paraguay hoy tiene la flota más grande de Latinoamérica, la tercera flota mundial fluvial después de China y Estados Unidos. La mayoría de los capitales que están en Paraguay son argentinos. En realidad ellos comenzaron a emigrar hacia Paraguay cuando vieron que en Argentina se hacía imposible producir por la presión impositiva. El tema es que nosotros tenemos un mercado interno, ni siquiera tenemos que ir pensando en la exportación hacia afuera, con el tema de la producción de barcos. Hoy la Argentina necesita, para transportar la carga que se mueve por la hidrovía Paraná-Paraguay, que estamos hablando de 34 millones de toneladas de carga que se mueve por la hidrovía Paraná-Paraguay, nada más que con bandera paraguaya y boliviana se movieron 21 millones y medio de toneladas de carga en este año que pasó. Nosotros tendríamos que ser parte de ese negocio, porque hay un acuerdo de transporte de hidrovía Paraná-Paraguay que se firmó en la década del 90, donde se establece todas las normas para que los 5 países integrantes de ese acuerdo, que son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, sean los únicos que puedan transportar la carga que se genera en la región. Es decir, se creó, gracias a esta normativa, una especie de reserva de carga regional. Cualquiera de la bandera de estos 5 países lo puede transportar. Si vienen, por ejemplo, chilenos, no lo pueden hacer; si vienen peruanos, tampoco; si vienen norteamericanos, tampoco; si vienen europeos, tampoco. Tiene que ser buques de las banderas de estos países que firmaron este acuerdo. Muy bien, ahí hay un mercado de 21 millones y medio de toneladas como mínimo. Si tuviéramos la decisión política de transportar 30% de esa carga, yo siempre digo esto: a $20 la tonelada, 6 millones de toneladas, son 120 millones de dólares de facturación en concepto de flete. Que el Estado se quede con el 10%, tiene 13 millones de dólares por año que ingresa al fisco, que son plata genuina, no hay que pedir prestado plata para tener esa guita. Nosotros tenemos el mercado, que es un mercado interno, estamos hablando del 30% de una carga que hoy se mueve por el río Paraná-Paraguay. Además que nosotros, ese río lo mantenemos nosotros con fondos propios, o sea, el dragado, el balizamiento, el sistema de contrace, todo ese tipo de servicios que cuesta plata, lo paga la Argentina. Pero es decir, asfaltamos el camino, pero nosotros no tenemos los camiones. Este es un poco el concepto. Ahora, Paraguay en ese sentido tiene casi el 98% de la flota que transporta esa carga.
que lo hacen porque nosotros no podemos competir con este sistema que tenemos. ¿Por qué? Porque Paraguay, por ejemplo, cobra 10% de IVA, cobra 10% de impuesto a la ganancia, no cobra ingresos brutos, no cobra impuesto al cheque, no cobra ganancia presunta, y el combustible compra el combustible libre de impuestos en Argentina, porque el combustible que se le da al barco paraguayo es libre de impuestos. O sea que compra el combustible más barato que el nuestro, que nosotros. Ahora, nosotros los argentinos tenemos 35% de impuesto a la ganancia, 21% del IVA, 5% de ingreso bruto, el impuesto al cheque, impuesto a la ganancia presunta, y el combustible un 48% más caro porque lo pagamos con todos los impuestos. Entonces, es difícil competir en esas condiciones. Y por supuesto, como la carga es de la región, el que la saca es el que tiene mejor servicio y mejor precio. Nosotros podemos llegar a tener una flota totalmente eficiente por la calidad de la mano de obra que tenemos, en primer lugar, y porque además nosotros siempre tuvimos una profunda tradición marinera y de transporte en la aerovía. Históricamente, nosotros teníamos antes la flota fluvial que le decían la Coloso del Plata, sí, por la cantidad de buques que operaban. 1.100 buques fluviales tenía la Argentina en esa época. Bueno, hoy tenemos ese mercado interno que está totalmente insatisfecho, que lo satisfacen otras banderas, porque nosotros no nos ocupamos de desarrollarnos. Usted tocó, por ejemplo, el tema del mercado interno, el tema de la exportación, que es muy importante. Me parecía que todo está muy desarticulado. Se articula, digamos, el transporte fluvial, se articula con los otros transportes terrestres, ¿cierto? Eso también mejora la competitividad, porque parece que muchas veces la única solución es tocar el tipo de cambio para... No, el tema es así. La eficiencia de los servicios de los distintos medios de transporte está totalmente estudiado, comprobado en el mundo. Los camiones tienen eficiencia hasta 200-250 kilómetros a la redonda. Nosotros no podemos meter una barcaza en el campo. Por eso necesitamos de los camiones para que en los 250-300 kilómetros, ponerla a la redonda, pueda transportar carga. Ahora, a partir de ahí, la eficiencia pasa al ferrocarril. Cuando hay más de 250 kilómetros y hasta 800 kilómetros inclusive, el ferrocarril es más eficiente que el camión. Pero cuando salimos de ese círculo, se transforma en mucho más eficiente la parte fluvial. Por ejemplo, para transportar en camión por terrestre, en el mundo está contemplado más o menos 0,35 centavos de dólar por tonelada kilómetro. Por tren está contemplado más o menos 0,25 centavos de dólar por kilómetro. Y por barco está contemplado 0,15 centavos de dólar por kilómetro. ¿Por qué? Cuando mayor volumen de carga hay y mayor es la distancia que hay que transportar, más eficiente es el servicio fluvial. Claro. Entonces lo que hay que lograr acá es lo que teníamos en otras épocas, no es que nuevo esto, el sistema multimodal. En la época, ya por la década del 50 al 60, en Argentina, por ejemplo, los buques de Dodero, de Mianovich y las grandes empresas de la época, combinaba con el tren que venía hasta Barranquera, con la carga que venía de Salta, Tucumán, todos esos lugares, y ahí se transferían la carga en ese puerto, transferían la carga a los barcos fluviales que bajaban hasta Buenos Aires. Eso le daba mejor costo, mayor competitividad y se aprovechaba bien toda la característica de los distintos tipos de transporte. Es decir, necesitamos nosotros una ley federal de transporte, por ejemplo, que coordine y administre toda esta gestión. Y por supuesto necesitamos hacer las infraestructuras orientadas a aprovechar la ventaja comparativa de estos transportes, porque no es lo mismo construir un ferrocarril directo a Buenos Aires, que es mucho más largo el trayecto, que construir un ferrocarril, por ejemplo, de Salta directo a Barranquera, que es muchísimo más corto el trayecto. Entonces, hay que organizar la distribución de la carga en lugares de acopio y de concentración para que tener grandes volúmenes, para que bajen los costos. Vos imagínate, si nosotros tenemos que transportar 1 millón de toneladas de carga, yo necesito 44.500 camiones y solamente 25 convoyes de empuje. Entonces, las comparaciones son muy importantes y nosotros, para darte una idea, solamente el Chaco produce nada más que de soja 2 millones de toneladas de carga. Después vos tenés todas las provincias del norte, Corrientes, Formosa, Misiones,
todo el nordeste argentino, y después a eso sumarle los que no están sobre el río, como ser, por ejemplo, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, todos esos lugares donde se producen carga, hoy no tiene un sistema de transporte eficiente y tiene una logística muy cara. Entonces, quedan fuera de la competencia, quedan fuera de la competitividad. El efecto que nosotros tendríamos si tuviéramos política en este sentido es que la Argentina además se desarrollaría en toda su extensión en forma más o menos pareja, porque lo que te condiciona mucho un producto es la logística. Sí. Vamos a un corte, ¿te parece, Lucas? Sí, vamos a un corte, enseguida volvemos para hablar del tema de cómo afecta la competitividad con el comercio con el mundo. No olviden suscribirse a nuestro canal de Línea Nacional de YouTube.